And title Y nuestro is título es Los pasos de la sociedad para el juicio. Bueno, estudiamos en versículos anteriores el declive de la sociedad y vimos cómo el abandono espiritual de Dios lleva a un declive moral y al abandono de hombre y mujer por parte de Dios a su declive moral. Y vimos estas cosas, y quiero señalarles brevemente una vez más el versículo 16, estas palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y bueno, no voy a enfocarme en esto, pero vimos las 3 razones del apóstol Pablo por las cuales él no se avergonzaba del Evangelio de Cristo. Razón número 1, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Razón número 2, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, Cristo, nuestra justicia, y su muerte redentora. Razón número 3, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Revelada desde luego esta ira en el Antiguo Testamento, no solamente y exclusivamente en el Evangelio, pero revelada principalmente en el Evangelio, porque si Cristo tuvo que morir y sufrir, si Él tuvo que venir a este mundo y sufrir y morir por nosotros, pues eso nos da un entendimiento al respecto de la ira de Dios y su justicia. Bueno, Pablo da 3 razones por las cuales Él nos avergonzaba del Evangelio, y una vez más, Él nos da 3 puntos en estos versículos que estamos observando el día de hoy, desde el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Esa es la primera vez que dice los entregó, y versículo 26, por esto Dios los entregó. Es la segunda vez que menciona entregar. Y versículo 28, la tercera vez, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada. Queridos amigos, tal como hubieron 3 razones por las cuales el apóstol no se avergonzaba del Evangelio, también hay 3 etapas de reprobación o de abandono de hombres y mujeres por parte de Dios a su inmoralidad en una sociedad que ha rechazado a Dios, ya sea porque haya escogido en vez de Dios la idolatría, o porque haya escogido el ateísmo y la evolución, si ustedes quieren. La incredulidad, el pecado religioso del hombre, ese pecado espiritual, su incredulidad y rechazo de Dios, y la sustitución de Dios por otras cosas que no son Dios, esto conlleva a un abandono por parte de Dios al hombre, a un declive moral. Y no es que Dios inicie este declive moral, no. El abandono de la fe en Dios o de la creencia en Dios y el adoptar la idolatría o el ateísmo, esto lleva a la inmoralidad. Es la consecuencia inevitable. Así que una sociedad, sin importar cuán educada e intelectual se haya hecho, cualquier refinamiento que tal vez pueda tener, si Dios es abandonado, entonces esto conlleva a la inmoralidad. Y debido a que viene esta inmoralidad y como castigo al abandono espiritual a Dios, entonces Dios abandona a la sociedad a su pecado. Y el pecado principal que se señala, que el apóstol señala aquí, es la homosexualidad. Es este pecado que bajo inspiración señala que es el peor de todas las lujurias, la homosexualidad, y lo describe él aquí. Y él está hablando respecto de la sociedad en general. Y él muy pronto avanza y señala una lista de 22 pecados donde se nombra todos los demás pecados y lujurias y codicias a los cuales el ser humano es abandonado. Así que abandonamos a Dios de forma intelectual, abandonamos a Dios, ya no queremos creer en Él, y entonces hay un colapso en inmoralidad, y a medida que se continúa sin arrepentimiento y endurecidos, entonces Dios se entrega. Y puede ser que los 3 enunciados que Dios dice, donde los entrega a las personas que van por ese camino, esto puede ser que sea solamente una explicación progresiva del problema. En otras palabras,
Hay diferentes cosas que necesitamos decir al respecto de la incredulidad, ya sea que sea abandonar a Dios favoreciendo ídolos, o ya sea que se abandone a Dios favoreciendo el ateísmo. Puede ser que el texto quiere que entendamos que hay tanto que decir al respecto de esto y lo que esto verdaderamente implica, que entonces tiene que ser explicado en tres etapas. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Por otro lado, hay otra postura que dice que el apóstol está dándonos tres etapas de progreso, de avance en este abandono. Somos abandonados a este grado primero y después al siguiente grado porque hemos avanzado en nuestro pecado, un grado mayor, de mayor seriedad, y después somos abandonados al terrible grado, al más terrible grado de todos. Y yo creo que es muy probable que es una explicación de la situación. Y entonces estamos viendo, si ustedes quieren, la anatomía de la caída del hombre hoy en día. De creer en Dios a un ateísmo, de inmoralidad a mayor inmoralidad. Y hay etapas aquí. Y como estábamos diciendo la semana anterior, el texto que hemos estado viendo indica que hay algunas personas que por completo son abandonadas a su pecado, incluso en esta vida, y nunca podrán conocer misericordia o salvación. Pero ahora el apóstol está hablando al respecto de la sociedad en general. Y claro que siempre habrá personas que son rescatadas de la sociedad. El apóstol Pablo está escribiendo esta epístola a los romanos, primordialmente a los gentiles. La sociedad gentil en ese entonces estaba llena de homosexualidad y participaba en todo tipo de iniquidad y pecado. Y aún así, aquí tenemos a Pablo diciendo: yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio entre vosotros. Todavía hay misericordia, todavía hay cosecha de almas. Entonces, en estas etapas de ser abandonado al pecado de la persona, todavía hay misericordia por el poder supremo de Dios al obrar en las vidas de las personas. Pero para algunos, ellos han ido demasiado lejos y están condenados incluso en la vida, pero eso es un gran misterio para nosotros. Sin embargo, vamos a estar avanzando ahora y vamos a ir al paso 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y las palabras que dicen aquí, entregó, y entregó, ya lo expliqué la vez pasada, les abandonó si ustedes quieren, pero donde dice les abandonó, les entregó, el sentido que se tiene aquí, esto es un término legal, acuérdense, y el griego indica, las palabras son usadas para entregar a un prisionero condenado y se le entrega al carcelero. Ha sido juzgado, ha sido condenado y ahora ha sido enviado, entregado a su sentencia, cualquiera que sea esta sentencia. Y claro que este no es el último juicio, todavía estamos en la vida, esta es una sociedad que está viva, pero debido a la incredulidad, debido a este pecado, las personas son entregadas a su declive moral que inevitablemente sigue. Entonces, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los entregó al carcelero. ¿De qué carcelero estamos hablando? ¿A quién son entregados en el versículo 24? ¿Qué carcelero? La inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones. Inmundicia. Sí, pero ya son impuros. Han abandonado a Dios porque ya no creen en Él y no hay refreno en su conducta, porque no creen en el único Dios vivo, verdadero, que no es corrompible y es santo. Entonces pueden hacer lo que ellos quieren, por eso le abandonan a Él, de modo que no haya ninguna obligación moral en sus vidas, de modo que nunca sientan que hay un Dios ahí ante quien un día tienen que dar cuentas. Han abandonado esta noción y hoy en día es lo mismo, abandonan a Dios. En los días antiguos se iban a ídolos, no había obligación moral para con ellos. Los ídolos y los dioses detrás de ellos, estos ídolos que las personas adoraban por propia elección, los adoraban porque eran estos dioses pecadores como ellos, los dioses de la mitología, todos ellos son crueles, malvados y sensuales.
Y entonces las personas prefieren a esos dioses inventados. Son como nosotros y como nosotros queremos ser. Y hay libertad con ellos, no hay pureza, no hay obligación moral. Abandona la noción de un Dios creador, lo cual es un instinto en el Dios humano, que hay un Dios creador, y opta por estos dioses creados. Y así es también con el ateísmo. Si el mundo ha evolucionado y no hay creador y no hay diseñador, y no hay Dios a quien le tengamos que dar cuentas, y no hay estándares morales absolutos, entonces podemos hacer lo que queramos y podemos dar cabida a cualquier lujuria humana. Y entonces, claro, el ateísmo, el abandono de Dios, conlleva a una corrupción moral. Por lo cual, debido a esto, debido a este pecado religioso que es descrito en el versículo 23, donde se nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. El panteísmo supremo es el evolucionismo. El mundo se hizo a sí mismo, el universo se hizo a sí mismo. Y entonces, por lo cual Dios, debido a esta incredulidad y el pecado que convino, o que vino después, entonces el Señor los entregó a inmundicia. Les voy a explicar lo que significa inmundicia, tal vez les sorprenda. La palabra griega, que se traduce aquí como inmundicia, en la Reina Valera del 60, habla de pudredumbre, de corrupción. Por ejemplo, es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento griego para describir un cadáver en la tumba, alguien enterrado, alguien que se está descomponiendo y pudriéndose. Esa es la palabra ahí. Y aquí se describe como inmundicia. Entonces, en cuanto Dios es abandonado, las personas le abandonan, y por tanto hago lo que yo quiera y sigo mis lujurias, y participo en todo tipo de pecados, y las personas participan en adulterio y homosexualidad y lesbianismo, bueno, pues son entregados a esta corrupción, a este proceso de pudredumbre. Empeorarán. Dios les entrega sus pecados. Y en parte es para enseñarles una lección. Vemos esto en el capítulo 2, versículo 4, donde dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y después continúa y dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Incluso estos juicios, el ser entregado a la depravación, a la inmundicia, aún así, el designio de Dios es sacudirnos. La conciencia todavía está por ahí. Ese es el paso número 1. Por lo cual también Dios los entregó a pudredumbre moral, a una descomposición moral. Un pecado llega al siguiente. Un acto de corrupción lleva a uno peor. Un acto profano y vergonzoso. Allí la conciencia es golpeada para que se someta, y eso muy pronto lleva a un flujo de cosas peores, a medida que Dios nos entrega a deshonrar sus propios cuerpos entre ellos, dice aquí. Esa es la primera parte, en el versículo 24. Versículo 25, los cuales cambiaron la verdad de Dios. Esta es la segunda etapa. Y podemos ver si leemos el versículo 26, donde dice, por esto, por lo cual, por esta razón, y la razón la vemos en el versículo 25. Y el versículo 25 es la razón por la cual el Señor pasa a la segunda etapa. Esto es algo un poco peor que el versículo 23. El cambio del verdadero Dios y cambiarlo a Él por falsos dioses o por el ateísmo. Y ahora empeora en el versículo 25, donde dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la diferencia? Ahora está siendo articulado. Ahora es al respecto de lo que es mentira y verdad. Versículo 25 es no solamente un cambio del Dios verdadero, Dios santo, por una cosa que no sea Dios, o por algo que sea inútil, una imagen malvada que te deja hacer lo que quieras, ¿no? Ahora se articula, es verdad y mentira.
los cuales cambiaron la verdad. Y comenzamos a ver, se abandona el Dios verdadero, se acepta el ateísmo, pero ahora ya estoy listo a defenderme y a defenderlo, y exalto al ateísmo, lo promuevo, lo proclamo, y ataco al Dios verdadero, hablo en contra de él, a mí mismo y a otros también, los cuales cambiaron la verdad, algo dicho de Dios, y lo cambiaron por una mentira, y adoraron a la criatura y la sirvieron. Este mundo, sus celebridades, riquezas, placeres, sus cosas bajas, todo esto es preferido en vez de Dios, en vez del Creador. Se prefiere antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Se rechaza a aquel que es verdaderamente grande y santo y bueno, quien llena todas las cosas, el Dios eterno y glorioso. Se tiene la temeridad y la audacia y la insolencia de rechazarle a Él y de sustituir a Dios por un mito, de pensar que el Dios sucedió de pronto, no hay diseño, no hay creación, todo de pronto sucedió, y no tengo ninguna obligación moral, y voy a defenderlo, y ahora tengo una actitud militante, lo defiendo fuertemente. Versículo 25, se avanza aquí, y las consecuencias de esto, segunda etapa, versículo 26, por lo cual, por esta razón, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, sentimientos depravados. Ahora ya empeoró la situación, y hay ejemplos que se dan aquí de esta forma extrema de lujuria. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y después dice, y de igual modo también los hombres, versículo 27, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces ahora han sido entregados a pasiones vergonzosas. Y después descendemos al versículo 28, en la tercera etapa. Y como ellos no aprobaron, a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, ahora ya, un paso más allá, Dios por completo les rechaza, les expulsa, y la voz de la conciencia también. Ya no le reconoceremos, ya no permitiremos ninguna idea de él para nada. Hemos pasado de articular nuestro ateísmo y nuestra incredulidad a un rechazo implacable y determinado. Hay aquí un avance en el deterioro. Así que la tercera etapa es que Dios les entrega, versículo 28, a una mente reprobada. Y esto no es fácil de explicar. Una mente reprobada, la palabra que dice aquí, reprobada, probablemente pudiera ser considerada como inmoral, y es verdad, pero no es lo que significaba en los días de la traducción de antaño. Simplemente significa una mente rechazada. El griego significa algo que no ha pasado la prueba. Tal vez una prueba que se le hace un metal precioso. Tal vez es una prueba de una persona, tiene los requisitos para poder participar en los juegos antiguos, no han pasado la prueba. Entonces, es no pasar la prueba. Dios entonces les entrega a una mente fallida, que no ha pasado la prueba de decencia, de capacidad, de raciocinio al respecto de cosas humanas, y entendimiento de la naturaleza humana, y poder obtener conclusiones correctas. Siempre favoreceremos ahora el pecado en vez de la justicia en esta etapa, etc. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios les entregó por completo una mente reprobada. Una mente que está rechazada, que se indigna. Pero este ateo de quien estás hablando es un catedrático de gran rango en una de nuestras mejores universidades en Inglaterra. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es lo que me dices que le ha pasado a su mente? Está profundamente corrupta. Tal vez sea capaz de procesar cosas técnicas, cosas teoréticas,
Pero en lo que respecta a a un raciocinio moral, tiene una mente fallida. Dios le ha entregado a su lujuria. Ellos decidirán todo. Los morales para él son una ficción. El mundo es Dios. La carne es buena. El pecado es justificado. Ah, sí, pero yo conozco personas y personas de fama que son notados, que son ateos extremos y aún así son personas muy listas y tienen grandes posiciones en el mundo. Y me estás diciendo que tienen una mente indigna, no capaz. Sí, sí. En el ámbito moral, eso es lo que el apóstol Pablo está claramente enseñando. No pueden pensar claramente en los aspectos morales, al respecto del hombre, al respecto de Dios, al respecto de los asuntos morales. No. Su mente es indigna, es incapaz. No puede procesar estas cosas en lo absoluto. Y si ellos personalmente no practican la inmoralidad, tal vez ellos son fieles a sus esposas, tal vez externamente son amables y corteses para las personas, tal vez nunca sueñen en cometer un acto homosexual o lesbiano, tal vez. Aún así, la corrupción y la depravación y la indignidad de sus mentes es vista en que ellos aprueban estas cosas. Incluso si ellos personalmente tal vez no lo hacen, pero ellos las aprueban y las apoyan. Y si son políticos, entonces hacen legislación a favor de una libertad total y protección al respecto de este tipo de estilo de vida. Y penalizan a cualquiera que desapruebe estas cosas. ¿Por qué hacen eso? Si son personas listas y logran cosas y no están practicando estos pecados en particular ellos mismos, pues porque ellos han llegado o han pasado por las 3 etapas de ser entregados. Han sustituido al verdadero Dios por el ateísmo, por la incredulidad, la evolución, cualquier cosa que sea, y Dios los ha entregado a lo que sería su pecado primordial. Y después fueron a la siguiente etapa, rechazaron a Dios por completo, no toman en cuenta a Dios. Alguien tal vez venga y les diga, pero esa ley que estás pasando, esa legislación que estás queriendo aprobar, es en contra de Dios. Pero eso no les impresiona para nada. Dicen, ¿en contra de Dios? ¿De qué me está hablando este loco? ¿De qué me está hablando esta persona? Dicen ellos. Han rechazado por completo cualquier concepto o realidad de Dios. De modo que tienen una mente discapacitada y profundamente corrupta en el área moral. Eso es lo que el apóstol está enseñando, queridos amigos. Yo no estoy forzando nada en el pasaje. Lee tú mismo el pasaje, tú misma. Míralo, léelo. Deja que te sorprenda. Deja que te hable. Esta es la palabra de Dios, que nos está explicando lo que pasa a medida de que Dios de forma progresiva entrega a las personas a su rechazo a Dios y a su pecado moral. De modo que ya están en el poder de este pecado y se apodera de ellos por completo y no pueden pensar en lo absoluto de forma correcta. Y entonces, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que no pasó la prueba, una mente indigna, no puede ser usada, una mente reprobada, depravada. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas indecentes, cosas que no convienen. Y si ellos mismos no hacen estas cosas, pues entonces no lo desaprueban, sino al contrario, lo aprueban, lo apoyan. El versículo final dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, en su instinto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, muerte eterna, castigo y juicio de Dios, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, y elevan estas cosas y las promueven y las apoyan. Pero quiero ver a partir del siglo 29. Estamos viendo la sociedad. No todo el mundo hace todos estos pecados. Sin embargo, esta es la ilustración, este es el cuadro. Es una lista de más de 20 pecados
creo que son 22, no puedo nombrarlos todos, pero es una lista de 22 pecados que caracteriza a una sociedad que más y más rechaza a Dios y se entrega al ateísmo y al rechazo de Dios. Tal como caracteriza a una sociedad que ha adoptado dioses alternativos tales como son los ídolos. Están llenos de toda injusticia. Injusticia, aquí hemos visto el término ya antes, es el término general para representar a todo acto, pensamiento, y ahora será enumerado. Algunos de ellos, cosas que caracterizan a una sociedad incrédula. El primero en la lista es la fornicación. Habrá más y más y más de esta fornicación. Las personas se entregan al ateísmo y a la incredulidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Frecuentemente digo esto, ustedes, queridos amigos jóvenes, ustedes no saben. Yo tenía unos 20 años, hace 55 años. Y yo jamás hubiera soñado con las cosas que pasan hoy en día. Cómo las cosas están mal. La sociedad era por completo diferente. Pensábamos que ya era bastante mala. Pero jamás hubiésemos soñado dónde iban las cosas hoy en día. A medida que el ateísmo ha permeado la sociedad y la incredulidad, también la inmoralidad ha permeado la sociedad y la indiferencia para con Dios. Y la sociedad ahora ha sido entregada a estas cosas. Ahora, eso es lo que todo el mundo aprueba. Libertad de hacer cualquier cosa que uno quiera y de seguir nuestras lujurias. Y podemos ver las etapas de ser entregado en la sociedad, desde los niveles más altos: fornicación, perversidad. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es un gozo en lo que es malvado. Si refinamos un poquito la traducción del griego, así es como se usa en la literatura griega, significa gozarse en la maldad, planearla. Todo el mundo sabe lo que es la avaricia. La palabra que se traduce también después maldad, el griego significa pues eso, maldad, malignidad, pudredumbre. Y aquí se traduce como maldad. En otra traducción de la Reina Valera del 909 dice malicia. Hay demasiada malicia, bajeza, maldad hoy en día. Llenos de envidia. La envidia es una forma de orgullo y egoísmo. Yo tendría que tener esto, yo tendría que tener aquello. Y después, llenos de envidia, homicidios, contiendas como peleas argumentativas. Eso también hay aquí en maldad. Tenemos que ver el internet, y si vemos un fórum, y supongo que tal vez todo el mundo ha hecho eso varias veces, ver un fórum, si se ve las contribuciones allí, si se ve la hostilidad que hay allí, y el lenguaje insultante que se usa en la sociedad, y decimos, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, la raíz es el rechazo a Dios. La raíz de todo eso, avanzar en el pecado, ser entregado al pecado. Algunas personas no pueden controlarse a sí mismos, no les importa quién los vea. Y nunca vimos esto hace años. Si las personas eran malos, lo escondían, se avergonzaban de ello. Lo escondían, no querían que las personas vieran esto. Pero hemos avanzado, ahora nos hemos ido al punto en donde se multiplica la maldad y no me importa quién me vea, es mi derecho. Esta degeneración en la sociedad, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Nunca vimos esto antes. Cualquier argumento ateo que se utilizaba antes se usaba de forma amable, gentil. Ahora es un odio descarado. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Si quitamos la altivez en la televisión, perdemos la mitad de la cartelera televisiva. Si quitamos todos aquellos programas televisivos que proyectan altivez, perdemos casi todos los programas. Y a las personas les gusta la altivez, es el gusto público de hoy en día. Inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, sin entendimiento. Ya estamos en el punto en el que las personas se avergüenzan de las cosas. Antes se avergonzaban un poco. Y no estoy hablando de ustedes aquí presentes, queridos amigos. Estoy hablando de la sociedad en general.
Estamos hablando de la sociedad en general, una sociedad incrédula. No se puede confiar en las personas para nada ahora, sin afecto natural. No solamente los banqueros, sino no se puede confiar en nadie. Y después sin afecto natural, implacable, sin misericordia. No perdonan a nadie. No pasa ni una sola. Ni una. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Y bueno, quiero avanzar a mi conclusión con algo que es diferente. A partir de esta lista de pecados. La obra de Cristo quiero señalar. Su obra gloriosa en los corazones y en las vidas. Démosle la vuelta a esta lista de pecados. Demos gloria al Señor. Él toma pecadores malvados, tales como somos nosotros, y nos convierte por su gracia, y nos cambia y pone nueva vida en nosotros, después de que nos arrepentimos y nos convertimos, y comienza su obra a través de su Espíritu después de que nos convierte. Fornicación. Oh, que podamos estar entre el pueblo de Dios. En ellos podemos confiar de que son fieles, que podamos ser fieles a nuestras esposas y esposos, y leales, y esforzándonos por siempre aumentar en amor y amabilidad. Perversidad, tomar gozo en las cosas malas, que más bien podamos estar entre las personas en cuyo corazón Dios ha obrado, y ellos no se gozan en lo absoluto en la maldad. Tal vez caigamos en algún pecado, pero amigos, nos duele, nos lastima, y cómo nos avergonzamos de nuestro pecado, y jamás lo planearíamos, jamás planearíamos hacer ese acto o decir esa cosa. En necedad y debilidad, en tontería, tal vez caímos en ese pecado. Pero vamos a Dios en arrepentimiento, pero nunca planeamos herir, nunca planeamos estar entre las personas que se gozan en la maldad, sino más bien queremos estar entre las personas que no se gozan en maldad. El pecado es nuestro enemigo ahora, avaricia, y más bien que estemos entre las personas que tienen contentamiento con lo que Dios les da. Oh sí, podemos avanzar, podemos mejorar nuestra condición, etcétera. Pero no con lujuria, no con codicia, no con avaricia de más y más, de modo que podamos presumir y tener orgullo de esto y de aquello, sino así que tengamos contentamiento, que estemos listos a compartir. ¿Qué diferencia hace la Iglesia de Jesucristo, el pueblo en cuyo corazón el Señor obra? Después dice malignidad, maldad, depravación. No, que seamos personas que son buenos en el corazón, a pesar del hecho de que somos todos pecadores, que tengamos un anhelo de un estándar. Y hay personas que son creyentes, que logran tan grande pureza en sus pensamientos y en la forma en que razonan y en la forma en que reaccionan a las circunstancias. Envidia, que más bien estemos entre las personas que no somos egoístas. Y si escucha a alguien que alguien ha avanzado de alguna manera o tiene un beneficio o alguna bendición, se gozan por ellos. No tienen envidia de ellos, pensando eso tendría que ser para mí. Homicidios, no. Los cristianos, tal como Dios mismo, preservan vida. Pero son preservadores de la dignidad de otros. Son aquellos que dan cosas, no aquellos que quitan cosas. Homicidio. El pecado supremo en esta categoría de quitar algo de las personas. El pecado principal de quitar algo, el quitar la vida. Pero los cristianos no quieren quitarle nada de nadie, ni su felicidad, ni su libertad, nada. Y después contiendas, y más bien que seamos aquellos que promueven paz y comunión y unión. Malignidades, malicia, y más bien que estemos entre las personas que no tienen malignidad. Son benefactores y restauran las cosas a otros. Murmuradores, chismosos, que más bien estemos en la Iglesia de Jesucristo. Y bueno, hay algunos chismosos en la Iglesia de Jesucristo, pero solamente algunos, solo algunos en la Iglesia de Jesucristo. No somos 99% todos chismosos, no, al revés.
porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Y es algo que los cristianos esfuerzan por conquistar para poder proteger la reputación de otros. Detractores, aborrecedores, murmuradores, no. No en la iglesia de Jesucristo. Aborrecedores de Dios. Más bien seamos aquellos que aman a Dios, que aman la adoración de Dios, aquellos que aprecian a Dios. Injuriosos, que tienen desprecio. No podemos tener desprecio cuando somos creyentes. No podemos ser contenciosos porque pensamos, ese soy yo. Esa persona a quien deseo despreciar, ese soy yo. Y era yo hasta cierto punto, o lo soy. Y es tan solo por la misericordia de Dios que he sido librado de eso. Orgullo, altivez. En la iglesia de Jesucristo debemos ser humildes. No presumir, no altivos. No inventores de males y maldades. Qué lista tan terrible. No sin entendimiento, sino teniendo una conciencia sensible. Los creyentes deben tener entendimiento. No que seamos desleales. No que seamos aquellos que no se puede confiar en ellos. Más bien en la iglesia de Cristo. Es diferente. Sin afecto natural. Duros y artificiales. Cuando se abandona a Dios, cuando somos entregados al pecado y a la inmoralidad en nuestra conducta, pero después de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón. No es así, es completamente diferente. Amor. Es una parte principal de nosotros, ternura, afecto, apreciación. Personas que amen. No sin afecto natural. No implacables, no crueles, no sin misericordia, no sin capacidad de perdonar. Es totalmente diferente, espero yo, entre los cristianos. ¿Qué diferencia hace? Esta es una lista terrible de pecado de más de 20 puntos. Es verdad, Dios está siendo franco con la raza humana. Ahí tenemos versículo 29, versículo 30, versículo 31. 22 puntos después de la palabra injusticia. Y podemos tomar lo opuesto de cada uno de estos pecados, y este es nuestro privilegio. Sí, el Señor nos trajo a la iglesia de Jesucristo, y nos trajo a ser de las personas que han sido cambiadas, personas que sí, son culpables de alguna de estas cosas, pero a mucho menor grado. Y tenemos convicción, y tenemos arrepentimiento, y siempre estamos deseando agradar a Dios y ser cambiados. ¡Qué privilegio! El poder estar entre el pueblo de Dios, el pueblo a quien Dios ha cambiado. Y nuestra preocupación ahora es ganar a otros también. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Así es como él comienza todo el pasaje. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora Dios nos ha traído juntos como un pueblo de Dios que se esfuerza en buscar la santidad y avanzando en ese camino y alcanzando a los perdidos, de modo que la misericordia que hemos recibido sea mostrada a muchos otros también. Pero qué privilegio el tener como familia al pueblo de Dios en quien Dios está obrando. John Newton lo pone de forma hermosa. Salvador, si yo soy partícipe de la ciudad de Sion, a través de la gracia fui hecho miembro. Señor, aunque el mundo me desprecie y me deje de lado, me gloriaré en tu nombre. Los placeres del mundano se desvanecen, toda su presunción y su show se desvanece. Sin embargo, para los hijos de Sion hay gozo sólido y tesoros eternos, pero solamente para los hijos de Sion.